Estimadas amigas y amigos, pues nos da muchísimo gusto poder continuar con esta serie de reportes especiales acerca de los diferentes modelos de distribución de energía para su aplicación en centros de datos. Esta sería la parte décima, el 10º capítulo de esta serie que cada vez se torna más interesante. Y no solamente lo decimos nosotros, sino esto es derivado de los comentarios que gentilmente nos hacen llegar a nuestras diferentes redes sociales. Parece que cada vez les está gustando más esta serie de reportes especiales. En particular, en esta ocasión, vamos a tocar un tema que consideramos que es trascendental, que es la estimación de la demanda de energía, en primer lugar, que tiene mucho que ver con de qué manera o qué criterios debemos aplicar para seleccionar los diferentes segmentos de demanda, es decir, qué carga corresponde a la energía esencial, no crítica, cuál es la carga crítica y cuál es la carga supercrítica. Asimismo, vamos a empezar a revisar cuáles son los componentes de la subdistribución eléctrica para alimentar los centros de datos. Pues bien, no queda otra más que manos a la obra y empecemos con la revisión de este segmento de esta serie de reportes especiales. Empecemos, como comentábamos, con la estimación de la demanda de energía. Para determinar las condiciones técnicas del suministro, es muy necesario estimar la demanda futura de la energía con la mayor precisión posible. Esto durante la etapa de una planificación preliminar. Cuanto más precisa se puede estimar esta demanda de energía, será de mejor manera determinar el dimensionamiento del sistema del suministro de energía. Esto se aplica tanto a los componentes de la fuente de alimentación normal como a los componentes de la fuente de alimentación de seguridad, que iremos vislumbrando paso a paso en este reporte especial. Las especificaciones para las salas de equipos técnicos también se derivan de los datos de dimensionamiento para la distribución de energía eléctrica. Debemos tener en cuenta la importancia de la alta disponibilidad para los centros de datos, que como se demostró anteriormente, el dimensionamiento de la fuente de alimentación ininterrumpida, UPS, y su conexión a la red normal, de donde previene su alimentación, y a la red de seguridad, es de especial importancia. Vamos a consultar más adelante la tabla de tipos de alimentación a la entrada. Pero en primer lugar, vamos a definir que existen varios tipos de redundancia. Para la fuente de acometida de alimentación normal se considera tradicionalmente los siguientes niveles. En primer lugar, la conexión directa a la red pública, que normalmente es hasta 300 kilowatts en niveles de voltaje de 480 volts, que es lo ideal. Para considerar ahorros en cuanto a las trayectorias de alimentación por el cobre. Una transferencia desde la red de media tensión en niveles máximos de 52 kilovolts, utilizando transformadores de distribución, generalmente con una demanda de potencia de un poco más de 300 kilowatts. Para la fuente de alimentación de seguridad y los UPS, las fuentes de energía se seleccionan en función de las regulaciones de voltaje que requerimos y el tiempo de interrupción permitido por la carga crítica. También debemos considerar que los generadores para sistemas de energía de reserva de la emergencia general deben de estar prevalentes en nuestro diseño. Los sistemas de alimentación ininterrumpida, UPS estáticos que comprenden una unidad rectificador y después un inversor que se alimentan este último dispositivo con el almacenamiento de energía procedente de la batería de almacenamiento, valga la redundancia, o volantes de inercia para tener un buffer de almacenamiento. Adicionalmente, debemos contar siempre con un motor grupo electrógeno y almacenamiento de energía, como ya comentamos en baterías o en un volante de inercia, para completar realmente una unidad de energía ininterrumpible por medio de la unidad de rectificador inversor y la batería de respaldo. Revisemos ahora la estructura de suministro basada en el tipo de alimentación. Como vemos a la izquierda de la imagen de este diagrama, se encuentra la red de alimentación normal, que es toda la carga que distribuiremos, que es esencial,
como puede ser la iluminación, como puede ser la iluminación no crítica, porque hay una iluminación que es parte de los sistemas de emergencia que deben de estar incluidas en la alimentación ininterrumpida o la alimentación suministrada por medio de los generadores. Después, por medio de esta red de alimentación normal, vamos a pasar a la demanda de la carga de energía de la alimentación de seguridad, en donde está todo el equipamiento, como vemos al centro de este diagrama, soportado por el generador. Y a la derecha de este diagrama está la carga de energía ininterrumpida que está soportada por los UPS. Esto es así, y obviamente también debemos considerar que para ser un auténtico sistema ininterrumpible, el propio UPS, como indica este diagrama, debe estar soportado por la red de generadores. Una configuración como la descrita en la presente diapositiva ha demostrado de manera absoluta su eficacia en el respaldo de la infraestructura crítica. Esta es la tabla a la que hacíamos referencia hace 2 diapositivas. Los tipos de configuración de alimentación a la entrada. Tenemos 2 columnas. En primer lugar, el tipo de acometida y después el ejemplo de lo que es soportado por este tipo de acometida. El suministro de energía de la red normal suministra a todas las instalaciones y consumidores de energía disponibles en el edificio. La carga de energía de alimentación de seguridad, que normalmente está respaldada por los generadores, es suministro de instalaciones de protección humana en caso de peligro. Por ejemplo, como ya comentábamos, la iluminación de seguridad, los elevadores para protección de incendio e inclusive los propios elevadores, no todos, quizás en un edificio, pero sí algunos de ellos. El sistema de combate a incendios y sigue siendo aceptable contar con esta energía. La carga de energía ininterrumpida UPS debe darse el suministro de consumidores de energía sensible que deben funcionar sin interrupción en caso de falla o falla de la red de alimentación normal. Por ejemplo, los sistemas de control, los servidores y las computadoras y los sistemas de comunicaciones. Ahora debemos considerar la determinación de los circuitos de seguridad. Dado que los circuitos para las cargas consumidas en las instalaciones de switcheo respaldadas por generadores deben colocarse por separado. Su ubicación dentro del edificio es pertinente por consideraciones presupuestarias que sean más robustas. En algunos países de Europa, ciertas regulaciones y especificaciones legales son aplicables adicionalmente, ya que exigen la resistencia funcional de los cables y alambres en caso de incendio. Es decir, normalmente se deben de utilizar para estas alimentaciones y sus circuitos derivados cables blindados a prueba de fuego. En general, los circuitos con fines de seguridad que sean enrutados en trayectorias a través de áreas amenazadas por posibles incendios deben diseñarse de manera que sean resistentes al fuego. Nunca deben ser encaminados a través de áreas propensas a explosiones. Por lo general, las instalaciones con fines de seguridad reciben una fuente de alimentación automática cuya activación no depende del personal del operador. Según la norma IEC 60364-1, el suministro automático se clasifica por su tipo máximo de transferencia, es decir, sin interrupción, suministro automático que puede garantizar un suministro continuo durante la transferencia en condiciones definidas, por ejemplo, con respecto a las fluctuaciones de tensión y frecuencia. Interrupción muy breve, suministro automático disponible en hasta 15 segundos. Breve interrupción, suministro automático disponible en 5 segundos. Interrupción media, suministro automático disponible en 15 segundos. Interrupción prolongada, suministro automático disponible después de más de 15 segundos de duración de la falla. Aquí tenemos un diagrama de flujo que nos servirá, se los dejamos para que ustedes por favor lo estimen, para definir cuál es lo que se debe considerar como alimentación normal, la alimentación de seguridad respaldada por generadores y la alimentación ininterrumpible respaldada por UPS. En caso de que les costara trabajo leer, porque por espacio y por consideraciones de integrar en una sola diapositiva el diagrama de flujo completo, si gustan, comuníquense con nosotros como lo han estado haciendo y les compartiremos este diagrama de flujo en su tamaño normal.
El procedimiento que se muestra en el diagrama de flujo de la diapositiva actual puede ser llevado a cabo por los usuarios o planificadores para determinar una clasificación específica del uso de diferentes consumidores de energía, nos referimos a los dispositivos, y las tareas corporativas sensibles asociadas a ellos. Los criterios para la determinación de los procesos críticos para el negocio pueden ser los siguientes: efectos sobre la vida y la salud, protección de intereses jurídicos importantes, infracciones de las leyes y reglamentos, pérdida de la reputación de la institución. Los criterios para la determinación de los procesos críticos para el negocio pueden ser los siguientes: efectos sobre la vida y la salud, protección de intereses jurídicos importantes, infracciones de las leyes y reglamentos, y como ya dijimos, una cuestión muy importante es la pérdida de la reputación de la institución. Los principales componentes de la fuente de alimentación. Empecemos ahora con la revisión de los componentes de los diferentes circuitos, en este caso los circuitos principales de alimentación o acometida en todas las instalaciones de edificios y por ende de los centros de datos. Dispositivos de media tensión son los transformadores de distribución, los grupos electrógenos de energía en stand-by, los sistemas UPS, los tableros eléctricos de baja tensión, los sistemas de subdistribución, los dispositivos de protección y switcheo de baja tensión, los sistemas de administración de energía, los principales componentes de la fuente de alimentación. La operación de la infraestructura del centro de datos requiere la planificación del suministro de energía eléctrica basada en especificaciones cualitativas y requisitos de seguridad. Esto es de tremenda importancia. Ahora revisemos un diagrama esquemático de los componentes de distribución de energía en el centro de datos. Aquí los tenemos numerados del 1 al 9, basados en la subestación en media tensión, los transformadores, los generadores, los tableros en baja tensión, los UPS con respaldo de baterías, los sistemas de distribución, la iluminación de salidas de emergencia, ya en cuanto a la red de seguridad soportada por los generadores, que son, reiteramos, la iluminación de salidas de emergencia y vigilancia, también las plantas de enfriamiento, que obviamente debe estar soportada por los generadores, y en algunos casos para un Tier 4, incluso sus ventiladores deben estar soportadas por el UPS, los compresores, bombas y ventiladores. Y finalmente, en la parte 9, la unidad de suministro de energía que tienen que ver con el respaldo al hardware de TI que está soportado por los UPS, unidades de suministro de energía, ventiladores, procesadores, memorias y los chips, así como los discos duros. Debemos recordar que es un desafío particular coordinar el suministro de energía eléctrica para las instalaciones técnicas individuales. Básicamente, esto significa que los sistemas de aire acondicionado, la iluminación, la protección contra incendios y los sistemas de control deben suministrarse de manera confiable, de acuerdo al ejemplo de la presente diapositiva. En la planificación moderna, estos requisitos no pueden desglosarse simplemente en las instalaciones individuales por separado, sino que las influencias mutuas de operación deben reconocerse y tomarse en cuenta. En cuanto al concepto de planificación para el suministro de energía, no solo es imperativo observar las normas y reglamentos, sino que también es importante discutir y aclararlas, sobre todo las interrelaciones económicas y técnicas. Con este fin, los equipos eléctricos como UPS, tableros de distribución y transformadores se seleccionan y clasifican de tal manera que se logra un resultado óptimo para el sistema de energía en su conjunto, en lugar de centrarse en componentes individuales. Todos los componentes deben estar suficientemente clasificados para soportar las condiciones normales de funcionamiento, así como las condiciones de falla en cuanto a su capacidad operativa. Vamos a continuar con los componentes de distribución de energía del centro de datos. Es una práctica común durante las fases iniciales de planificación evaluar la eficiencia energética, considerando solamente algunos componentes que resultan con mayores pérdidas operativas, como son los UPS y la fuente de alimentación para el sistema de enfriamiento. Los conceptos de redundancia y creación de redes no se incluyen en dicha evaluación normalmente de manera errónea, pero en la planificación integrada, los gastos y la seguridad deben estar equilibrados.
Por un lado, los consumidores de energía, nos referimos a los dispositivos nuevamente, deben asignarse a rutas de suministro adecuadas, como se observa en el diagrama de esta diapositiva. El generador oscilante en dicho diagrama representa un método de redundancia con una ruta de suministro propia. Esto evita sobredimensionar el número de componentes respaldados, es decir, construir una cadena de componentes en cualquier longitud y anchura para la protección mutua de fallas. Después de todo, los generadores sirven como redundancia en caso de una falla del suministro de la energía normal. Aquí tenemos este diagrama en donde a la izquierda están los consumidores en la fuente de alimentación normal, por ejemplo, iluminación, y los consumidores de energía normales. En el centro están, vámonos de manera natural, los respaldos por el generador están a la derecha, que son los consumidores en la fuente de alimentación de seguridad con interrupción corta, por ejemplo, ventiladores, bombas y enfriadores. Y finalmente, en el centro, la carga crítica, que son los consumidores en el sistema de alimentación ininterrumpida, por ejemplo las TICs, los sistemas de seguridad y los sistemas de control. Ahora vamos a revisar un ejemplo de una fuente de alimentación para consumidores críticos en más de un espacio en blanco, es decir, en más de una sala de centro de cómputo. Un enlace de los espacios en blanco, en este caso la sala 1, sala 2 o sala A y sala B, que apunta a la distribución de energía redundante, se indica esquemáticamente y corresponde a una estructura Tier 4 en clasificación Green, la distribución principal y la subdistribución. Debemos considerar un método inteligente de distribución de energía mediante la utilización conjunta de sistemas, como se ejemplifica en la imagen de esta diapositiva, para conseguir una redundancia aislada paralela de varios espacios en blanco. En el centro de datos se puede reducir los costos de compra y operación sin ningún deterioro en la disponibilidad y las opciones de servicio. La distribución ayuda a mejorar la utilización y la eficiencia. Este diagrama unifilar de distribución y uso de energía en el centro de datos muestra las interdependencias entre redundancia y distribución. Debemos más adelante, en el siguiente capítulo de esta serie de reportes especiales, vamos a revisarlos. Debido a la mejora de la eficiencia, esto puede definirse como Tier 4 Green, en el sentido de las estructuras de Tier avaladas en una acreditación del Uptime Institute. Estimados amigos, no queda más que agradecer muy cumplidamente el valor de su atención y reiterarles nuestro infinito agradecimiento por todas las comentarios que nos hacen favor de hacernos llegar. Seguiremos pues muy cumplidamente haciendo la realización de estos reportes especiales que parece ser que les están gustando mucho. Nuevamente nuestro agradecimiento. Un fuerte abrazo a la distancia.